Bienvenidos sean todos al caer la noche. La pantalla de la computadora parpadea en la oscura habitación, mientras tú, un joven entusiasta por los misterios y el horror, se acomoda en su silla, listo para sumergirse en la última entrega de la serie sobre Ted Bundy. La luz del monitor ilumina tu rostro, creando sombras inquietantes en la esquina de tu habitación. Con cada clic del mouse, la voz de la narradora comienza a resonar, llenando el silencio con historias escalofriantes de uno de los asesinos seriales más notorios de la historia. A medida que avanza en la playlist, la tensión en la habitación crece, pero no puedes apartarte. Las imágenes y testimonios pintan un cuadro cada vez más oscuro y macabro. De repente, un sonido extraño se filtra en la narración. Un susurro apenas perceptible que no encaja con el tono del video. Frunces el ceño, deteniendo la reproducción por un momento. Miras a tu alrededor, tratando de discernir si el sonido proviene de tu entorno o de la grabación. Nada parece fuera de su lugar en su habitación. Decides continuar, pensando que tal vez es una falla técnica. Sin embargo, a medida que avanza el video, los susurros se intensifican. Esta vez parecen formar palabras, murmullos siniestros que se mezclan con la narración. Empiezas a sentir un escalofrío recorriendo tu espalda. Intrigado, pero nervioso, decides compartir el enlace del video con tus amigos. Mientras redactas el mensaje, los susurros aumentan de volumen y ahora son claramente audibles. No estás solo. Te susurran voces fantasmales, haciendo que tu corazón lata con más fuerza. De repente, la pantalla parpadeó y se apagó. La habitación quedó sumida en la oscuridad, solo interrumpida por el débil resplandor de la luz de la luna que se filtra por tu ventana. Los susurros continúan, ahora más cerca, como si estuvieran a centímetros de tu oído. Quedas paralizado, incapaz de moverte. Ahora, la puerta de tu habitación se entreabre lentamente, dejando entrar una corriente de aire gélido. La voz de Ted Bundy, proveniente de la grabación apagada, se mezcla con los susurros, creando una sinfonía de terror que te envuelve. Te giras hacia la puerta, pero no hay nada. Solo la oscuridad y el eco de las voces que parecen emanar de las sombras. El relato de Ted Bundy ha tomado un giro inesperado en tu vida, llevándote a un territorio desconocido y aterrador. ¿Son simplemente trucos de la mente? ¿O algo siniestro está desplegándose en tu realidad? Después de enfrentar cargos criminales por 30 homicidios, secuestro agravado, intento de asesinato, allanamiento de morada y agresión sexual. Siendo psicólogo y abogado, Ted Bundy
fue por fin declarado culpable, con una sentencia que rebasaba su entendimiento, ya que fue condenado a la pena de muerte. Su situación penal por fin tendría un final: ser ejecutado en la silla eléctrica. La fecha de ejecución de Ted Bundy se aproxima rápidamente y un aire sombrío rodea la prisión donde espera su destino final. La atmósfera dentro de las paredes grises está cargada de tensión, tanto entre los reclusos como entre los funcionarios penitenciarios. El día llegó, frío y nublado, como si la naturaleza misma estuviera reflejando la oscuridad que rodeaba al famoso asesino. La sala de ejecución estaba impregnada con un silencio sepulcral, mientras Bundy era escoltado hacia la silla eléctrica. Su mirada era fría y desafiante, aunque sus ojos mostraban una sombra de inquietud. La sala estaba llena de testigos, periodistas y algunos familiares de las víctimas, que buscaban algún tipo de cierre ante tales atrocidades. Los guardias ataron a Bundy a la silla eléctrica, ajustando las correas con firmeza. La tensión en el aire era palpable y el sonido de la electricidad zumbaba ominosamente en la sala. Ted Bundy, el hombre que había eludido a la justicia durante tanto tiempo, estaba a punto de enfrentar la última y definitiva consecuencia de sus acciones. El verdugo ajustó los electrodos y un silencio solemne llenó la sala antes de que la corriente eléctrica surcara el cuerpo de Bundy. Un destello de luz cegadora iluminó la habitación, seguido de un estruendoso estallido que resonó en la conciencia de todos los presentes. El cuerpo de Bundy se retorció violentamente en la silla, mientras la electricidad recorría su ser. A medida que la vida abandonaba el cuerpo de Ted Bundy, un suspiro colectivo llenó la sala. La sensación de alivio y justicia era palpable entre los presentes. También había una sombra de inquietud. La ejecución no podía borrar el dolor y el sufrimiento que había causado a sus víctimas y, obvio, a sus familias. Con la ejecución de Ted Bundy, la historia de uno de los asesinos seriales más notorios llegaba a su fin, pero dejaba tras de sí un legado de horror y reflexión sobre la naturaleza de la maldad humana. La silla eléctrica se sumió nuevamente en la oscuridad, llevándose consigo los últimos momentos de la vida de un hombre cuyas acciones dejaron cicatrices imborrables en la memoria colectiva. Bundy. El nombre despierta odio y amor a partes iguales. Fue uno de los asesinos seriales más sádicos de todo Estados Unidos. De manera oficial, se le acusa de haber matado a 30 mujeres en la década de los 70. Pero las cifras pueden ser mucho mayores. Sus crímenes lo llevaron a una sentencia de muerte celebrada por cientos de personas. La detención de Ted Bundy en febrero de 1978 marcó la cima de una intensa cacería policial que se había prolongado durante años.
Después de una serie de crímenes brutales, evasiones y persecuciones, el notorio asesino serial finalmente fue interceptado en una tranquila tarde. El agente de policía que detuvo a Bundy no tenía idea de la peligrosa captura que estaba a punto de realizar. Mientras revisaba vehículos en busca de infracciones rutinarias, se encontró con el coche de Bundy. Al notar que la placa del automóvil coincidía con un vehículo robado, decidió abordar al conductor. La casualidad y el azar jugaron un papel crucial en el desenlace de la historia de Bundy. Cuando éste proporcionó al agente un permiso de conducir robado, las sospechas aumentaron, sin saber que estaban frente a uno de los criminales más buscados de la época. La rutinaria parada de tráfico se convirtió en el momento definitivo en la captura del sujeto. A medida que el agente de policía realizaba las verificaciones de rutina, descubrió pruebas adicionales que vinculaban a Bundy con delitos más graves. La información se transmitió rápidamente a las autoridades superiores y pronto se reveló la verdadera identidad del detenido, el esquivo y siniestro Ted Bundy. La noticia de la captura se extendió como un reguero de pólvora, llevando al público a una mezcla de alivio y horror. La detención de Bundy marcó el fin de su aterradora cadena de asesinatos y dejó a las autoridades con la tarea de desentrañar la magnitud de sus crímenes. A partir de este punto, el juicio de Ted Bundy y la revelación de las extensiones de sus atrocidades ocuparon todos los titulares, arrojando luz sobre la mente retorcida de un asesino en serie que finalmente habría sido llevado ante la justicia. La captura de Bundy se convirtió en un hito en la historia de la investigación criminal y dejó una huella indeleble en la conciencia colectiva. Este fue el principio del declive para Ted Bundy y el final de una carrera homicida. Su nombre figuraba en la lista de los 10 más buscados del FBI. Al momento en que empezaron los interrogatorios, la verdad acerca de sus crímenes comenzó a correr. Ya en prisión, confesó sus crímenes a su amante, de nombre Elizabeth. Intenté reprimirlo, le dijo. Cada vez me quitaba más tiempo, por eso no iba bien en la escuela. Utilizaba mi tiempo tratando de hacer que mi vida pareciera normal, pero era todo menos eso. Un 24 de julio de 1979. Otras fuentes dicen que fue el 31 de ese mismo mes. Ted Bundy, estudiante de Derecho, fue declarado culpable y condenado a muerte por los asesinatos de Margaret y Lisa, así como por los intentos de asesinato de muchas otras jóvenes. El 24 de enero de 1989 era la fecha señalada. Afuera de la prisión de Florida, donde Ted Bundy estaba recluido, cientos de personas estaban reunidas para celebrar su muerte. Bebían cerveza, cantaban y golpeaban sartenes. También había un buen número de medios de comunicación que le dieron seguimiento al juicio. El primero de un asesinato serial en ser televisado en los Estados Unidos. En su última noche con vida,
Ted Bundy llamó a su madre 2 veces. Sin ganas de comer algo en especial, Bundy consumió la cena estándar, la que se le daba a todos los presos: bistec, huevos, papas fritas y pan tostado. Se dice que eran tantos sus nervios y ansiedad que apenas si probó sus alimentos. El método elegido por las autoridades para la muerte de Bundy fue la silla eléctrica. Un total de 42 testigos acudieron a presenciar el desenlace del asesino serial. El comisario Tom Barton le preguntó a Bundy si deseaba decir unas últimas palabras. El asesino dijo: me gustaría dar mi amor a mi familia y amigos. Tras esto, lo prepararon para ser ejecutado. Una especie de capucha cubrió su rostro. Un verdugo anónimo activó el botón para activar a los 2000 voltios que recorrieron el cuerpo del condenado. Cerca de 1 minuto después, la máquina se apagó. 2 paramédicos se acercaron hasta Bundy para examinarlo. Uno examinó los latidos de su corazón, mientras que el otro apuntó una luz a sus ojos. Eran las 7:16 de la mañana, cuando sus ojos de color azul y sus 1,78 metros de estatura dejaron de existir. Bundy fue declarado muerto. Tal y como lo pidió el propio Bundy, su cuerpo fue incinerado y sus cenizas esparcidas en las montañas cascadas de Washington. En ese mismo sitio se deshizo de al menos 4 de sus víctimas. Déjame saber en comentarios tu conclusión. ¿Qué opinas de todo este caso? En nombre de la ciencia, a Ted Bundy le extrajeron el cerebro en un intento de entender si ciertas anomalías en el órgano podían incidir en la formación de un asesino serial. No se encontró evidencia alguna. El cerebro de Bundy era completamente normal. Te veo en el siguiente relato, al caer la noche.